Señor, que tu palabra sea de bendición, una enseñanza que traiga instrucción, que traiga revelación. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a invitarles a abrir la palabra de Dios allá en Colosenses capítulo 1, verso 15 y luego el verso 18. Saludar a todas las familias que se congregan, porque sabemos que estas dominicales son sintonizadas por familias enteras, padres con los hijos que están ahí pendientes. Entonces saludarles también y bueno, qué bendición. Colosenses capítulo 1, verso 15 y verso 18. Dice la eterna palabra del Señor, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 18, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor Jesús. Vamos a predicar, los hermanos que están ahí de pie, Dios les siéntense, por favor. Bueno, el tema que quiero compartir en esta mañana con toda la amada iglesia del Señor, lo he titulado La importancia de la primogenitura. Aquí dice en el verso 15 que Jesús es el primogénito de toda creación. Y en el verso 18 dice que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Bueno, primogénito sabemos que es el primer hijo en nacer. Eso hasta cualquier diccionario así lo define. Pero para llegar a lo que deseo llegar, con la ayuda de Dios, primero considero importante que vayamos un poquito al contexto bíblico-cultural con respecto a lo que era la primogenitura en cuanto al pueblo judío. Porque para ellos, si bien no para todas las naciones o pueblos o familias, en mi caso yo casi no le paro bolas a eso, pues poniéndolo en el contexto de lo que somos colombianos, que hasta olvidadizos somos, y una prueba de ello es que la mayoría conocemos los nombres de los abuelos paternos, maternos, y pare de contar. Es muy raro un colombiano que dé cuenta de su bisabuelo, tatarabuelo y requete contraabuelo con nombre propio. Eso es muy raro. Pero en Israel, eso de la primogenitura y de las genealogías, y hablando de la primogenitura, para ellos la bendición más grande que una persona pudiera recibir en la vida era nacer primero. Era el derecho a la primogenitura. Y eso por cuanto la promesa dada a Abraham, porque la promesa que Dios le dio a Abraham era: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero dicha promesa pasaba era de primogénito a primogénito. No era tanto para el resto de hijos, sino que la bendición y esa promesa iba de primogénito en primogénito. No sé si me esté haciendo entender. Por eso, para ellos ser el primogénito en Israel, más adelantico doy unos apuntes dentro de la importancia que tenía para ellos. De ahí que lo que hizo Esaú fue más grave de lo que a veces oímos, porque hemos escuchado cantidades de mensajes de Esaú
que de pronto hacen referencia a que menospreció la primogenitura, pero es gravísimo, más de lo que he oído. Personalmente no he oído que se profundice en el tema, no porque no lo hayan predicado, no lo he oído yo, pero es gravísimo lo que hizo Esaú, porque para los tiempos de Esaú ya existía la promesa que pasaría de primogénito a primogénito. Y allá en Génesis capítulo 25, verso 31 en adelante dice: y Jacob respondió a Esaú: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y Esaú le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y el verso 34 dice: así menospreció Esaú la primogenitura, así como cambiándola por un plato de lentejas. Bueno, o era muy grande el hambre, o para ellos las lentejas sería como una bandeja paisa para nosotros, no sé, una de dos. Pero esta transacción se le tomó a Esaú como un pecado imperdonable, tanto que cuando cayó en cuenta de la gravedad del asunto quiso solucionar el problema, pero dice la Biblia que era demasiado tarde. En Hebreos capítulo 12, versos 16 al 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Mire, lo pone como un referente de profano o fornicario, en este caso fornicario espiritualmente hablando, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, con amargura de corazón. Él le decía al papá: ¿y no tienes otra bendición para mí? No, hijo. La que tenía para ti, ya se la di a tu hermano. Se puso furioso con él y dice por ahí en la publicación: en fin, la hipocresía, porque se las tiró de víctima cuando él había hecho un juramento. En estos tiempos hay que hacer hasta firmar documentos, letras, contratos, bueno, en fin, no. En ese tiempo la palabra de un hombre valía porque valía. Y él había jurado que vendía la primogenitura por un plato de lentejas. Y ahora se la está tirando de que su hermano es un tramposo, un mentiroso, un embustero. Bueno, desde luego que sí lo era también. Pero Esaú menospreció la primogenitura. El pecado de Esaú consiste en que al menospreciar la primogenitura y venderla, ojo, porque ahí está el detalle, se negó a ser el padre del Salvador del mundo, genealógicamente hablando. Realmente ese es el meollo del asunto. Pueden percibir la gravedad. Les recuerdo que la promesa de bendición se pasaba de primogénito a primogénito. En la línea estaba Esaú. De modo que con el transcurrir de los siglos, cuando se habla de esa genealogía regresiva, la genealogía de Cristo, hubiese aparecido Esaú como uno de los ancestros o antepasados de Cristo. Pero él dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura? Me voy a morir. Pero es que él estaba en la línea para ser el padre de Cristo, el Salvador del mundo. Aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra, que entre otras no es cualquiera sino el mismo Dios. O sea, se negó a ser el Padre de Dios manifestado en carne. Bueno, de su parte pues corporal de esa manifestación, no le importó. Ese es el asunto. Más que cambiarla, que sean lentejas, haya sido un sancocho, lo que fuera, no importa. El asunto fue que
a mí no me importa. Y ya sabía de la promesa. De modo que no era un ignorante, él sabía de la bendición de ser el primogénito. Eso de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumplió a plenitud, no en Jacob, no en Isaac, no en Abraham, no en David, no en Judá, no, se cumplió a plenitud en Cristo. Ahí se cumplió. Si somos benditas toda la familia de la tierra en Abraham, es por Cristo. Sin Cristo no hay salvación, porque Él es el primogénito de toda creación, porque Él es el principio, porque Él es en todos y por todos y para todos. Por Él es que tenemos bendición. Y esa bendición se refiere a la salvación, a la vida eterna, al perdón de pecados, a todas las doctrinas fundamentales que emanarían de Cristo, de aquel de quien Esaú se negó a ser el padre. Al Esaú menospreciar la primogenitura, la línea que debía ser Abraham, Isaac, Esaú y Elifaz, su primogénito, nacido de Ada, una de las 3 mujeres cananeas con que Esaú se casó. Pero al menospreciar eso, la bendición se fue por otra línea: Abraham, Isaac, Jacob y Judá, 4º hijo de Jacob. Porque la bendición de la primogenitura, alguien tenía que heredarla, y era el primogénito. Pero cuando el primogénito la menospreciaba o hacía algo indigno de recibirla, se le daba al segundo o al tercero o al cuarto, pero tenía que darse para que se cumpliera la promesa que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, ¿por qué la recibió Judá, el 4º hijo de Jacob, y no, en este caso, Rubén? Sencillamente porque Rubén, Simeón y Leví, que son los primeros 3 hijos de Jacob, también habían perdido la bendición de la primogenitura por unos pecados que Jacob, padre de ellos, consideró muy graves. Por ejemplo, Rubén, por haber adulterado con una de las esposas de Jacob, su propio padre, cometió incesto. Si bien no estaba la ley del incesto, sí estaba la ley natural para ese tiempo que decía que ya era pecado. ¿Cómo iba a estar con una de las esposas o mujeres o concubinas de su propio padre? Simeón y Leví, en este caso la primogenitura, al perderla Rubén, pasaría a Simeón. Si la pierde Simeón, pasa a Leví. Pero ellos también la perdieron por haber cometido una masacre injusta, porque eso no tiene otro nombre. Eso, llamemos las cosas como son, una masacre. Y lo hicieron motivados por el deseo de venganza contra Siquén, hijo de Amor, aquel muchacho que violó a Dina, hermana de ellos, única hermana, única mujer entre ellos. Fue violada por Siquén. Ellos hicieron tramoyas, hicieron promesas falsas. Le dijeron a todos esos hombres de allá de esa población que se circuncidaran y que serían un solo pueblo. Y como el muchacho, el príncipe, supuestamente se enamoró de Dina, pues habló con el rey, el papá, y bueno, llegaron a un acuerdo y se circuncidaron todos los varones. Y en el tercer día, que estaban en su plena dolencia, en convalecencia, fueron Simeón y Leví y mataron a todos los hombres de esa ciudad. Entonces, cuando Jacob va a morir, que es el momento de transmitir la bendición que había heredado él, que perdió a Esaú con él, llega el momento de hacer la oración y transmitir la oración, transmitir la bendición. Allá en Génesis 49:3 en adelante dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor.
Tú eres el principal en dignidad y principal en poder. Impetuoso como las aguas eres, Rubén. Por eso no serás el principal. Es decir, no serás el primogénito. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, fuiste vil, subiendo a mi estrado. Así que Rubén, qué pena, pero no serás el primogénito. Yo me imagino a Simeón parando la oreja. Uy, me tocó a mí la bendición. Y dice Jacob, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, todos los de Siquén. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Así que Rubén, Simeón y Leví perdieron la bendición más grande que una persona pudiera recibir en ese tiempo. Y la primogenitura pasó a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Y cómo no lo alabarán? Si ahora la bendición pasaba a ser de Judá, que sería el ancestro, uno de los antecesores de Cristo, ¿cómo no iba a ser alabado Judá si era lo más grande que podía recibir una persona? Les debo recordar que la bendición de la primogenitura implicaba el patriarcado. Ahora el patriarca ya no va a ser Jacob, sino Judá. Implicaba la doble porción de la herencia. A la hora de la herencia, el primogénito se llevaba la mayor parte, mayor riqueza, y hasta en los alimentos se veía reflejado. Pero algo más, también implicaba el sacerdocio. Ojo, porque yo sé que un lector de la Biblia dice, los sacerdotes fueron los levitas. No estoy hablando de cualquier sacerdocio. El desenlace de la historia muestra que Cristo no viene de ninguno de ellos, ni de Esaú, ni de Rubén, ni Simeón, ni Leví, ancestro de los sacerdotes, que es Leví. Jesús viene de Judá y Jesús es el sumo sacerdote por excelencia, no según el orden de Leví, sino el orden de Melquisedec. Pero Jesús viene entonces de la línea del cuarto hijo de Jacob. Esto pues para ponerlos en contexto sobre lo que es la importancia de la primogenitura. Los estudiosos de la Biblia sabemos que muchas cosas del antiguo pacto eran sombra, figura, tipos y símbolos que apuntaban o anunciaban y que se cumplirían en el nuevo pacto. Así lo dice el apóstol a los hebreos. De modo que la importancia de la primogenitura radica también que al igual que muchas otras cosas como el cordero pascual, como el tabernáculo, como sus accesorios, la primogenitura también apuntaba a algo o a alguien. En este caso apuntaba a Cristo, el primogénito de toda creación. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos, como lo leímos en Colosenses 1, 15 y 18. He ahí la importancia. He ahí la más grande bendición. Entonces, la mayor bendición de ser primogénito en Israel no era porque a la hora de heredar me dieran la mitad de la herencia y la otra mitad la repartieran así fuera entre 20 hijos, no. No era porque me fuesen a llamar patriarca, líder o principal entre el pueblo, no. La mayor bendición y la importancia de la primogenitura en Israel era porque entraba automáticamente a la línea de los antepasados, de los padres de Cristo. Cristo no aparece como hijo de Simeón, de Leví, de Rubén, de Dan, de ninguno de ellos, solo de Judá, porque la bendición era de primogénito a primogénito. ¿Por qué a Jesús se le llama el primogénito entre los muertos si no fue el primero en resucitar? Porque mire, primogénito es primero en nacer.
Y entonces si fuera de los muertos, pues sería el primero en resucitar. Y no. Antes de Jesús resucitó mucha gente. Él mismo resucitó a la hija de Jairo. Él mismo resucitó a otros personajes. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Pero se le llama el primogénito entre los muertos porque es el único que ha vencido la muerte, que ha resucitado y que vive por siempre. Porque muchos han resucitado, pero todos los resucitados antes y después de Cristo tuvieron que volver a morir, porque así está establecido. Ojo, ojo, aunque su posterior muerte no la registre la Biblia, no importa, tuvieron que volver a morir. La Biblia no registra la posterior muerte de Lázaro. La Biblia no registra la posterior muerte de la hija de Jairo. La Biblia no registra la posterior muerte del hijo de la viuda, pero no significa que no hayan muerto. O no registra la muerte de los como 500, creo que resucitaron. Pablo habla como de 500. El día que muere Cristo, los sepulcros de los santos se abrieron. Esa muerte no la registra, pero no quiere decir que están viviendo. No. ¿Por qué razón? Porque del único, escucha hermano y amigo, del único que la Biblia dice que vive por siempre es de Cristo y nadie más. De ahí para allá pare de contar. Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, Juan, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Yo soy el mismo que estuve muerto, pero Juan, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Yo los he vencido, yo vencí la muerte, yo vencí el Hades. Aquí estoy vivo para siempre. Es del único, de nadie más. Por eso a Jesús se le llama el primogénito entre los muertos. ¿Por qué a Jesús se le llama el primogénito de toda creación si tampoco fue el primero en nacer? Ni fue el primero en resucitar, ni el primero en nacer. Es más, el mismo Pablo en Corintios, primera carta, capítulo 15, verso 45, llamó a Jesús postrer Adán. Y postrer significa último. Jesús no fue el primero en nacer, pero es el primogénito porque es el plan redentor de Dios hecho carne. Porque es el plan salvífico de Dios puesto en marcha. Porque es Dios mismo manifestándose en carne para la salvación del hombre. Por eso en Colosenses 1:14 dice el apóstol: en quien tenemos redención por su sangre. Y viene hablando de Cristo, el perdón de pecados, ese que nos vino a redimir, a perdonar los pecados. En el verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y mira el porqué, mire la razón, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Por eso Él es el primogénito de todas las cosas, entre los muertos, en todo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, les habló ¿de qué manera? Por los profetas. Pero en estos postreros días, dice el apóstol, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo,
a quien constituyó heredero de todo. Escuche, y por quien asimismo hizo el universo. Escuche, Cristo no fue hecho por causa del universo, no, el universo fue hecho por causa de Cristo. Oiga bien, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ojo, la imagen es retrato, imagen puede ser una pintura, imagen puede ser ensamblar un lienzo y dibujar en él, pero Dios es invisible, de modo que ahí el apóstol está diciendo que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, porque a Dios no se le puede tomar retratos, a Dios no se le pueden sacar fotos, a Dios no se le puede hacer un dibujo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Mire, de todo lo que se negó Esaú, sinceramente, grave error el de Esaú. Por eso, aunque procuró con lágrimas, no hay bendición para ti. Lo que has cambiado, lo que has vendido, lo que has negociado, la transacción que has hecho, no tiene solución. Jesús no fue el primero en nacer, pero es el primogénito, porque Él es antes de todas las cosas. Porque antes que Abraham fuese, Él es. Porque en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Porque Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Porque es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Porque antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Porque aunque nació en Belén, su procedencia es divina y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso predicamos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Razón tenía el apóstol cuando escribe: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, para que en todo tenga el privilegio, la importancia o ventaja, porque Él es el más importante, porque Él es el más grande, porque Él es el más excelso, porque su nombre es nombre sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso la iglesia del Señor se caracteriza por predicar de Él. Aquí no predicamos de fulano, sutajo, perenajo, serenejo, nada de esas cosas, como esos predicadores modernos que el apóstol por aquí, el apóstol X aquí, el profeta Z allí. No, Señor, nada de eso. Aquí nuestros mensajes son o teocéntricos, o bibliocéntricos, o cristocéntricos, porque toda la escritura habla de Cristo, toda la escritura reconoce a Cristo. Todos los cielos, los ángeles y lo creado adora solo al Señor Jesucristo. Aquí hablamos en nombre de Él, actuamos en nombre de Él. Las alabanzas, las honras, las glorias y la adoración solo se le brindan a Él. ¿Por qué razón? Porque Él tiene la preeminencia. Cantaban los hermanos ahora: venimos a adorar a Jesucristo, el Rey de Reyes, el poderoso. Venimos a exaltar su dulce nombre, porque Él es santo, porque Él es soberano, porque Él es el todopoderoso. No menospreciemos esta revelación tan grande. Esaú la menospreció y perdió la bendición más importante.
Si nosotros menospreciamos esta revelación tan grande, estaríamos perdiendo la vida eterna, porque el primogénito de toda creación, Él es la vida eterna. Juan dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Para qué ha venido? Para darnos entendimiento, para quitar la venda, para que conozcamos al que es verdadero. Ojo, y estamos. Ese es un absoluto. No estamos preguntando, no estamos investigando, no estamos estudiando, no estamos comparando, no. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Quien no reconozca esta verdad muere en pecado, se pierde. Porque ¿cómo va a tener vida eterna si no acepta a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna? Por eso Jesucristo dijo, el Señor dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No menospreciemos esto tan grande, esta revelación tan asombrosa y preciosa e indiscutiblemente grande. Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él es el primogénito. ¿Cuál Dios? No el segundo, no el tercero, porque hay un solo Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Ese único Dios fue manifestado en carne, en nuestro Señor Jesucristo, y vino para darnos vida y vida eterna. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. La importancia de la primogenitura era que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación. Así que Él es antes que Adán, que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Judá, que David, que todos los patriarcas, porque Él es el primogénito de toda creación. Y en esta mañana está con nosotros. Y la única manera para alcanzar la bendición de ser salvo es recibiéndolo y reconociéndolo como el único y suficiente Salvador. Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no otro Dios, no un segundo ni un tercero, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en semejanza de Dios, hay una versión que dice: el cual siendo por naturaleza Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Tú puedes recibir en esta mañana a Él, diciéndole: lo recibo, te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Esto no es un tema de evangelismo, ni mucho menos. Esto es doctrina. Pero yo sé que un amigo puede recibir al Señor en esta mañana. Entréguele su vida al Señor. Pídele perdón para que alcance la bendición
que apuntaba desde el Antiguo Testamento que traería el primogénito por excelencia, que es Cristo. Y más que una tierra que fluye leche y miel, la verdadera bendición era que traía vida eterna, vida en abundancia. Soberano Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, por tu amor y bondad. Es un mensaje sencillo, Señor, pero gracias por esta revelación tan preciosa. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, mi Señor Jesús. En el nombre de mi Señor, cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser. Mi espíritu se eleva, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti, sí, eso me da alegría, oh, pero a la vez me da temor. Todo está lo cubres todo con tu resplandor, no hay razones para nada, tú eres mi única razón, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, tú eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, tú eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Dios nos ha dado una bendición grande en esta mañana por medio de nuestro hermano David, enseñando en esta mañana a su iglesia.